El evento octavo de las 1000 empresas más importantes de México, esta cumbre que reúna a las empresarias y los empresarios que distinguen a nuestro país. Un gusto que nos acompañen esta edición tan importante y sin duda me atrevo a decirlo, en uno de los paneles más destacados. ¿Por qué? Porque habla de que en nuestro país el 52% de la población somos mujeres. Y hoy el reto es sin duda cómo lograr puestos de poder, cómo hacer que las mujeres crezcan dentro del ámbito empresarial desde sus distintas aristas, por supuesto, y sobre todo cómo hacer que hoy las niñas tengan la posibilidad de tener más acceso y abramos. Hay un dato muy importante en este anuario que presentamos en Mundo Ejecutivo que habla de que de las 1000 empresas más importantes de México, solo el 1% está comandado por mujeres. Es un tema que vamos a tratar porque necesitamos encontrar soluciones y desde el área privada, por supuesto, pero de la mano de las políticas públicas, crecer y hacer que esto deje de suceder. Es un gusto presentarles a mujeres destacadas, mujeres que han hecho una carrera, mamás, porque es importante decirlo, pero también orgullosas mexicanas de lo que son y de lo que le han hecho. Así que bueno, Varinia Calleros a mi lado, directora legal de Pfizer México, además al centro, Emi del Razo, directora de Desarrollo Inmobiliario y Construcción de Grupo Cinemex, y finalmente, pero no por eso menos importante, Teresa Calderón Durán, presidenta del Consejo Directivo en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Bienvenidas. Muchas gracias, Darlene. Pues yo encantada y feliz de que estén y vamos a hablar de temas complejos porque sus carreras han sido no sencillas, pero sí, sin duda, muy claras a llegar a donde están. Desde la perspectiva legal, ¿qué está pasando en este ámbito, querida? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este panel y decirte que te admiro mucho al ser, Arlene, o sea, la directora de un grupo editorial de los más importantes del país, entonces Mundo Ejecutivo, así que muchas gracias, para mí es un honor estar aquí. Y bueno, hay, por supuesto, muchos retos en el tema del liderazgo femenino y sobre todo en el ámbito de las abogadas, ¿no? Si bien hay muchas abogadas, recuerdo que en la universidad éramos más o menos 50 y 50%, la realidad es que ya, por ejemplo, mujeres socias de despachos, pues ahí es donde se va disminuyendo la brecha, ¿no? Y bueno, definitivamente el tema de la equidad es algo muy importante en el mundo de los abogados. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto ver actualmente que hay ya dos ministras que presiden la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, quiere decir que ahí vamos en el camino, pero definitivamente todavía falta ver este liderazgo femenino en varios puestos, tanto a nivel ministro, a nivel magistrado, jueces, socias de despacho y por supuesto directoras jurídicas. A mí siempre me da mucho gusto ver a una directora jurídica dentro de este ámbito, así que... Creo, Varinia, que este año tiene que haber una presidenta en la Suprema Corte de Justicia. Eso ya sería no puede ser, ¿no? Creo que ya, sí. Y bueno, pues por ahí debería de ser... sin duda, mujer, ya nos corresponde. Sí, y ahorita de los 11 ministros, 4 al menos son mujeres, 4 ministras, pero definitivamente ver una presidenta es algo que ya se espera, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito de la arquitectura? Tú, Emi, que eres arquitecta, ¿qué viviste en este tema? Pues a ver, en el ámbito de la arquitectura la verdad es que la mujer no la ha tenido nada fácil, ¿no? Desde que empieza a surgir esta profesión de manera importante y empieza a destacar como parte importante, siempre la arquitectura estaba muy enfocada a ser un ámbito de hombres, ¿no? La construcción 100% enfocado y encaminado por un grupo de hombres, y hoy la mujer empieza a tener un papel muy importante, pero no solo en el diseño, ¿no? Empieza a tener un papel muy importante para también liderar estas obras, ¿no? A ver, y no es un camino fácil, seguramente solo el 10% de la fuerza de trabajo que hoy encamina las obras, las grandes construcciones, son mujeres, pero poco a poco han ido tomando papeles muy destacados, ¿no? Y yo estoy segura que la mujer tiene muchas habilidades, ¿no? En cuanto a orden, saber mandar, el ser muy humano, que, a ver, eso sin duda va a marcar la tendencia en la arquitectura. Teresa, un ámbito complejo, el mueblero en nuestro país, y tú presides esa cámara en Jalisco.
Ay, pero es un honor. Y es un orgullo sentirse cómoda en un ámbito que siempre las mujeres estamos preocupadas. ¿Dónde vamos a encontrar la decoración y el mueble adecuado para tu hogar? Ese es el cliente más importante que tenemos nosotros como muebleros. Y el pertenecer yo a una cámara de la industria mueblera y ser mujer me hace más sensible a este tipo de necesidades que tiene el mercado. Entonces, creo que estoy en el lugar adecuado, una mujer con sensibilidad que puede entender cada uno de los cambios que hay dentro de la moda, porque el mueble también es moda. Sí, claro, el diseño, ¿no? El interiorismo que hoy además en medio de la pandemia nos dejó ver lo importante que es tener un ámbito, o sea, un lugar bonito aún en el home office. Oigan, Varinia, es un momento decisivo el cual el feminismo ha marcado sin duda, y hablemos del feminismo pensando en lo positivo, ¿no? Desafortunadamente hoy hay algunas connotaciones no tan positivas, pero no hablemos de eso, sino de cómo ves esa estructura dentro de las organizaciones y especialmente de una farmacéutica. Mira, no, me encanta tu pregunta. La verdad es que, o sea, se ha comprobado cómo el liderazgo femenino hace, digamos, la diferencia en la productividad de una empresa. O sea, de acuerdo, pues, hablando de cifras, que me encantó las cifras que trajiste al principio, pero justamente, o sea, el Banco de México, por ejemplo, o sea, se ha demostrado que el ingreso per cápita puede aumentar hasta en un 22% cuando hay paridad de género en las organizaciones. Yo, la verdad, tengo muchísimo orgullo de Pfizer México porque es un hecho que tenemos paridad, no solamente, o sea, a nivel gerencial y en estos puestos directivos. Es más, tengo el orgullo, este 1% del cual tú hablabas, de las CEOs claro. de empresas. Tengo el orgullo de decir que en Pfizer México tenemos una CEO mujer, Connie Lozada, que es Constanza Lozada. Me encanta que la conozcas muy bien y que la tengas en mente, porque ella es un claro reflejo de cómo somos como organización. Es más, y además tengo otras directoras que son colegas mías, la directora médica Jessica Moreno, y mi jefa de Latinoamérica también es una mujer. Entonces, trabajo todo el tiempo con mujeres directoras y eso, la verdad es que da una diversidad en la opinión, una sensibilidad diferente. Creo que nos hace tomar mejores decisiones como organización y definitivamente es algo que tenemos nosotros ahora como mujeres, esta obligación de impulsar hacia el futuro, ¿no? Que esas jóvenes, esas niñas, ¿no? Que ahorita de estas nuevas generaciones también sepan que tienen esa posibilidad, ¿no? De llegar a estos puestos directivos y de cambiar una organización y de mejorarla con este ámbito de diversidad. Teresa, en ese sentido, es complicada la industria en la que tú estás. No hay tantas mujeres, o ábrenos el panorama. Yo vengo de una industria completamente masculina. El principio de mi empresa es fundición, parte de la metalmecánica, donde se supone que son rudos, hombres. Sin embargo, siendo yo la sexta mujer de 10 hermanos, me dio la oportunidad de negociar con los más grandes y dominar a los más pequeños, y eso me hizo líder de mi industria. Automáticamente, con ese principio, tuve que entrar a la asociación y a la cámara, que de ambas estoy dirigiendo, pero me ayuda porque sé negociar. Pero no sé negociar desde un ámbito espontáneo, sino un transcurso de 30 años que he estado trabajando en estas instituciones me ha dado la oportunidad de ver el pro y el contra de estos organismos y poder encontrar un punto exacto para poner a todos los socios la misma camiseta que cargo yo. Perdón, ¿cómo vamos a hacerlo? Entendiendo y ser parte de la industria. La industria es muy ruda, la madera, los tapizados, los metales, todo diferente tipo de productos de muebles y mobiliario es lo que me ha enseñado a tener esa sensibilidad que he tenido. Emi, ¿qué pasa en Grupo Cinemex donde vemos muchas chicas? Yes. Sí, de verdad que muchas. Pero yo también vengo de una empresa que con todo el honor del mundo puedo decir que cree 100% en el trabajo de la mujer. La verdad es que la industria cinematográfica desde hace algunos años no ha tenido un camino fácil para la mujer. Justo me gusta mucho siempre contar la historia que las primeras que hicieron un laboratorio cinematográfico fueron unas mujeres, ¿no? Y la primer directora de México, que fue en 1920,
que fue, destacada porque tuvo esa iniciativa de poder decir yo puedo. Hizo una película muy famosa que se llama La Tigresa. Y luego la directora Landeta, que la verdad es que estuvo en la época de oro, ¿no? Y sin duda ellas marcan el pie para decir que la mujer puede estar en una industria cinematográfica. Y hoy tenemos grandes productoras, grandes actrices, ¿no? Que han marcado la diferencia y que dicen yo sí puedo, la mujer puede, ¿no? Y a ver, enfocándonos a la parte de la arquitectura, yo también vengo de una industria 100% liderada por hombres, ¿no? Donde al principio llegas y te ponen a prueba, te dicen que no puedes, te hacen saber esa debilidad que como mujer puedes demostrar al principio y tienes que sacar todas las agallas para decir sí puedo y somos iguales, ¿no? Y podemos hacer exactamente las mismas actividades. Teresa, el tema ya está en la mesa, ya tenemos el contexto. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se necesita en México para hacer que haya más mujeres en esa industria mueblera, en interiorismo, en general, en esto que tú conoces perfecto? Yo pienso que lo más importante es la familia. La familia es muy importante, que le den el valor real que tiene la mujer. Ese es el inicio solamente. Cuando tu papá, siendo la figura masculina, cree en ti, cree que vales, cree que puedes, esa es la confianza número 1 que tienes en la vida. La segunda es que tengas la seguridad y que te creas que puedes ser un líder. Muchas veces de las mujeres son las mejores cocineras, las mejores productoras, las mejores dirigentes que pueda haber en el mundo, pero si no se la creen, su entorno lo sabe, pero ella no lo sabe. Hay que creérselo como mujer, que realmente puedes estar en cualquier ámbito del mundo y puedes ser una excelente líder. Varinia, ¿qué nos dices? Porque el sector jurídico legal es complejo y creo que la voz de un hombre es muy fuerte versus la de una mujer, teóricamente. Pues mira, yo creo que lo que estamos haciendo aquí y lo que tú estás haciendo definitivamente es algo que hay que continuar. O sea, es decir, dar esta visibilidad y darle voz a las mujeres, ¿no? Obviamente desde el ámbito de abogadas, pero también desde el ámbito de la arquitectura, de muebles, etcétera. Entonces, o sea, y recuerdo esta frase, ¿no? De si no hay lo que no se dice, lo que no se nombra, es como si no existiera, ¿no? Que es una frase de George Steiner. En ese sentido, o sea, hay que dar visibilidad, hay que tener estos foros en donde las mujeres podamos hablar de aquellos casos de éxito, de cómo hemos manejado nosotros en lo personal, ¿no? Nuestra carrera profesional y ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Ahora, desde el tema de las organizaciones también hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo presido el Comité de Equidad de Género y estoy muy orgullosa de hacerlo. Es algo que no tiene que ver con mi práctica de abogada, pero al final que logras cambiar la cultura desde una organización y la cultura de la familia también y la cultura en el ámbito de las abogadas, ¿no? De decir, estos son los ejemplos de que sí podemos lograr un balance en nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y también hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo tengo también muy orgullosa, nosotros hacemos colaboraciones con fundaciones, con asociaciones como Crystal House, en donde apoyamos tener becas para niñas en la preparatoria y además somos mentores, colegas de Pfizer México, mentoras de esas niñas. Y es un programa de mentorías en donde nosotros les ayudamos también a darles el advice, digamos, en la consultoría en temas de liderazgo femenino. Entonces, hay muchas actividades que yo creo que podemos hacer desde nuestra posición para lograr hacer un cambio en México, ¿no? Y en este tema de mujeres en México. Lo hemos platicado siempre y sí es diferente entre un hombre y una mujer el tema de la vida personal, el balance, el trabajo y la culpa. Y sí vamos a hablar de eso, porque estarás de acuerdo, Emi, tú que tienes 2 pequeños, que es complicado, pareciera, perderte algunos momentos en aras de trabajar, pero también adoras lo que haces. Sí, claro. A ver, Arlene, yo creo que finalmente es un equilibrio, ¿no? Y es un sacrificio de dejar unas cosas, pero ganar otras, y que finalmente yo creo que después de todo el camino se van a intersectar y que todo va a tener un lado positivo, ¿no? Yo tengo 2 hijos maravillosos, una familia increíble que me apoya, que yo creo que ese es
parte importante del reto de la mujer, ¿no? Una mujer sin duda tiene un compromiso muy importante y necesita apoyo todo el momento, ¿no? Porque nosotros hacemos 2 papeles, desarrollamos 2 puestos, uno en la vida profesional, otro en la vida personal, y que creo que si le sabemos dar el enfoque correcto, las 2 cosas se pueden, ¿no? Yo siempre lo he dicho, el tema de los sueños no es gratis, siempre se gana trabajando, se gana sacrificando, pero yo creo que los hijos al final ven ese esfuerzo reflejado y que nosotras esperamos que eso ellos lo traduzcan a un valor dentro de su vida, ¿no? Entonces es complicado, pero yo creo que todo se puede, ¿no? Y tenemos que sacrificar. Finalmente nos encanta que hacemos. Hoy tenemos como compromiso para el futuro de la mujer, pues justo enseñarles eso, ¿no? Que tenemos que salir adelante, que tenemos que aprender a trabajar, que tenemos que generar inspiración, que tenemos que generar oportunidades, ¿no? Que es parte un poco de lo que hacemos en Mujeres Inspirando Mujeres como foro de Cinemex, el traducir esas historias grandes que no solo van enfocadas a mujeres adultas, ¿no? También a niñas, porque hoy lo estamos enfocando a quizá mujeres adultas, pero el futuro está en las niñas y tenemos que reflejarlo justo desde la parte familiar, donde el papá tiene que ser este impulsor junto con la mamá que haga el ejemplo y después darles un empujón para que en la vida profesional sean personas exitosas, que puedan salir adelante, que puedan ir solas, ¿no? Varinia, me encanta porque tú tienes niño y niña, entonces tienes una doble responsabilidad de crear a una niña bajo tu ejemplo, pero un niño que también aprende esos preceptos de cambiar las formas que a lo mejor en alguna de las generaciones aquí sentadas vivimos, ¿no? Sí había una educación completamente distinta. No, me encanta el punto que estás trayendo a la mesa, porque yo constantemente hago esa reflexión. Hago un alto en el camino. A ver, ¿cómo voy con mis hijos, no? ¿Estoy realmente tratándolos de manera igual? ¿Estoy haciendo diferencias? Porque hay veces que tienes sesgos culturales que no te das cuenta que estás llevando hacia un extremo o hacia el otro, ¿no? Tampoco tenemos que irnos a un feminismo total, sino tratar de siempre estar en medio, ¿no? Con un balance. Entonces, es algo que yo reflexiono constantemente, así como también reflexiono y digo, gracias a que tengo un gran esposo, así lo digo, yo no podría estar donde estoy si no fuera por él. Y por ese equipo que hacemos, pero reflexionamos constantemente en cómo vamos en nuestra carrera profesional y en cómo estamos en el ámbito profesional y hacia dónde vamos a apuntar o qué cosas tenemos que dejar ir, qué cosas tenemos que sacrificar para estar en un equilibrio, en un balance. Pero es un trabajo de todos los días. Teresa, te lo pregunto porque por lo regular a lo mejor a un CEO o a un presidente de asociación o cámara no se le pregunta, pero a nosotras sí nos cuesta el doble. Creo que nosotras también, y tu generación lo abrió brecha en esto, de cómo las mujeres se quedan a la mitad del camino precisamente ante la decisión de la familia. Sí, yo pienso que es una decisión muy personal y también coincido contigo que la pareja que tienes es la que te va a impulsar o te va a limitar. Son importantes los hombres en nuestra vida, son muy necesarios los hombres en nuestra vida, pero creo que lo más importante son los valores que tenemos individuales, valores que los tenemos que reflejar dentro de tu ámbito profesional o personal, que va a hacer que fortalezca. Estoy de acuerdo con ustedes, mis hijas ya son unas profesionales, ya son más grandes de edad, yo no tengo niños, ya están dirigidos, y ahí lo puedo considerar, y puedo considerar que soy una mujer exitosa, aunque crié mis hijos, uno a un lado de mi escritorio en andadera y otro en portabebé, y lo logramos. Lo logramos porque ellas se desarrollaron dentro del ambiente empresarial que yo vivía y creo que ahora tienen un buen ejemplo que deben de seguirlo. Las mujeres podemos, independientemente, la maternidad, la educación y la vida familiar no te limita. Porque son generaciones diferentes que han abierto puertas. ¿Qué dices, Varinia? Y sobre todo también, ¿qué pasa en la industria farmacéutica, en el área legal, donde los tiempos son complejos, aunque esta farmacéutica es tan destacada y estas prácticas de home office y demás no son nuevas para ustedes, no fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué dices a eso, el respeto que tengan las organizaciones por el tiempo personal? Híjole, me siento profundamente orgullosa y
digamos que para mí definitivamente el estar en la industria farmacéutica, creo que eso me ha abierto muchísimas posibilidades. No estoy segura si tuviera las mismas posibilidades en otras industrias o en otras áreas de práctica dentro del derecho, ¿no? La verdad es que para nosotros, o sea, te puedo decir, el bienestar de los colegas de la organización es tan importante como el resultado de la organización. Como bien lo dices, o sea, ahorita tenemos un sistema, por ejemplo, híbrido, en donde vamos presencial, pero también podemos estar desde casa, y eso son facilidades que te permiten, pues, continuar con tu carrera profesional. Entonces, en ese sentido, pues, la verdad es que estar en una compañía como Pfizer me ha abierto muchas puertas, muchas oportunidades. Te puedo decir, para mí la equidad tiene que ver con esta igualdad de oportunidades. Y yo he tenido esa oportunidad de participar, por ejemplo, en posiciones de mayor liderazgo, y el tener esta paridad de oportunidades. Creo que eso ha marcado la diferencia en mi carrera profesional. Y me encanta hablando del tema de valores, porque los valores, tanto personales como de la empresa, pueden hacer la diferencia. Y un valor de Pfizer es el valor de la equidad. Y la equidad va más allá, o sea, por supuesto es un tema de equidad de mujeres, pero también es un tema que tiene que ver con las comunidades LGBT+, ¿no? También tenemos nosotros un comité sobre eso, y las minorías étnicas. Entonces, la verdad es que estar en una compañía con ese tipo de valores te hace que todo sea mucho más sencillo en el desarrollo profesional. Hablemos de valores en Grupo Cinemex, Emi. A ver, finalmente, Grupo Cinemex es muy complejo en misión y valores, pero creo que tiene unos valores muy fuertes. Siempre es una empresa que busca llevar a encaminar el punto de equilibrio del empleado, ¿no? En equidad de género también es una empresa que respeta mucho la equidad de género, le da mucho el valor. Justo lo platicaba hace un momento, tuve la oportunidad de inaugurar Punto Mac, y en el equipo de staff había señoras de 75 años, ¿no? Que para mí era impresionante, porque yo les decía, ¿qué hacen aquí? Y nos decía, a ver, es que si yo no sigo trabajando, la magia se termina en mi vida, ¿no? Entonces, y Cinemex, no solo del cine, la magia de la vida. Exactamente. Y la realidad es que hoy Cinemex busca impulsar a todas estas personas que todavía quieren seguir desarrollándose, que quieren seguir creciendo. Hoy el equipo de cabeza, de dirección, tenemos a 3 mujeres que de verdad lo hacen perfecto, que la empresa ha creído en ellas, que les da todo el impulso para poder seguir creciendo, desarrollándose, para tomar decisiones. Entonces creo que los valores los tiene muy establecidos, muy encaminados. Es una empresa muy honesta, que sabe finalmente qué es lo que quiere para los siguientes años, ¿no? Teresa, ¿qué agregas? Porque sin duda tu área es al albergar a tantas empresas y tantas industrias diferentes, muy complejo. Sí y no. Porque cuando lo haces con pasión, los retos los disfrutas. Y cuando estás dentro de un ámbito de diferentes empresas, que solamente el 10% son mujeres, los líderes de mis empresas de la industria del mueble y de la decoración, es muy difícil saber cómo controlarlo. Pero no es un control negativo, es un control de que estemos todos en las mismas necesidades y con los mismos formatos. Vamos a trabajar unidos. Y quiero hacer sentir a todo el mundo que como mujer puedes, tienes esa sensibilidad, tienes esa necesidad de apoyar a todos. Y tenemos el ámbito natural, muy natural, de proteger a todos los que están al cargo de nuestra responsabilidad. Y creo que eso es lo más importante. Sabemos cuidar, sabemos proteger, y nos gusta impulsar a la gente para que tenga éxito. Yo eso es lo único que podría aplicar. Sin duda, cambio de paradigma es la educación que recibieron, porque son todas ustedes de mucha educación.
Pero en nuestro país uno de los temas más importantes es la falta de acceso a la educación de las mujeres. Incluso en familias, y está comprobado en estudios, donde hay niñas se convierten en la mini mamá y prefieren que los hermanitos vayan a la escuela mientras ellos los cuidan, niñas de 10, 12 años. ¿Cómo podemos hacer, o qué pasa en sus empresas si es que sucede, impulsar la educación en las niñas? ¿Quién dice yo? ¡Ya! Esto, para mí es algo tan importante porque es parte de la responsabilidad como mujer que no la hemos tomado. Porque si nosotros como mujer tomamos realmente nuestra obligación y compromiso que hemos tenido como madres, como empresarias o como lo que estamos comprometiendo en un futuro, es dándole su lugar a esas pequeñas que no debemos de darle responsabilidad que son de nosotros. Y te lo digo de lo personal, podemos estar trabajando y no tenemos por qué tener a los bebés o a las hijas pequeñas cuidando a los más grandes. Es un apoyo que debemos dar a otra mujer que tiene las necesidades que nosotros estamos buscando para poderlas cubrir. Entonces pienso que esto que está pasando, con poner a niñas a que se pongan a trabajar y a cuidar a la familia, es responsabilidad también de las mujeres. Debemos hacer conciencia de eso. Y creo que ese es el punto número 1 desde otro ámbito, no empresarial, sino popular, que consideren no hacer esto, porque ese va a ser su labor, que cada quien haga la responsabilidad por la cual se han echado o sostienen esta vida. Hay que sernos responsables. ¿Qué dices, Varín? Yo digo, lo había mencionado previamente, la iniciativa que tenemos de colaboración con Crystal House, a mí me encanta, porque se trata de dar becas para que las adolescentes puedan terminar la preparatoria. Imagina que todas las empresas pudiéramos tener iniciativas como esta, para impulsar el que sí vayan a la prepa y que potencialmente sean las mismas adolescentes que puedan ir a la universidad, porque esas son las oportunidades que hacen realmente una diferencia concreta y puntual para la niñez y para la adolescencia. ¿Qué dices, Emi? A ver, aquí me encantaría citar a una gran historia de Eufrosina de la Cruz, gran amiga, hoy diputada federal de la Ciudad de México. La realidad es que es una historia que más o menos va encaminada a esto, ¿no? De tener una cultura donde la mujer se tenía que quedar en casa a cumplir los trabajos, a dar de cenar, y que el jugar canicas estaba negado en una cultura así. Ella siempre lo dice, necesitamos un motor que nos impulse a saber que hay algo afuera de este mundo, que es un mundo muy pequeño, y yo creo que ahí es donde tenemos la responsabilidad más grande, hacer llegar a esas comunidades y romper esa cultura de decir, esa no es tu función, o no debería de ser solo tu función. Hay más allá de ese mundo chiquito que hoy puedes explorar. Y para ella hoy, ese motor que en su momento fue su profesor, pues la impulsó a salir de su comunidad y a empezar a buscar oportunidades, y hoy lo logró, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como empresas. Detrás de Cinemex está una fundación muy importante que es Fundación Grupo México, que a ver, Fundación Grupo México justo eso es lo que hace, ¿no? Llevar oportunidades a regiones que hoy no tienen ese alcance. Y no solamente lleva cine, lleva educación, lleva salud, medicina. Entonces, creo que está haciendo una labor muy importante y es bien reconocido, porque de ser un proyecto que inició muy contenido, hoy es un gran proyecto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que promover. En foros como lo que hacemos, donde lo llevamos a zonas donde la gente no sabe qué hay atrás como zona inspiradora para ser emprendedoras, para ser mujeres profesionistas, ¿no? Y el fin de semana tuvimos una conferencia justo con Eufrosina de la Cruz en Oaxaca, donde las niñas no conocían el cine. Era la primera vez que buscaban o que veían cómo un proyector podía dar una imagen, ¿no? Pero que tampoco conocían esta historia tan buena, tan inspiradora de cómo puede salir adelante. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Va a ser difícil, ¿no? Porque no puedes arreglar todo en tan poco tiempo, pero podemos empezar por ahí. Sí se puede, Teresa. Sí. Y yo creo que yo soy el ejemplo válido de que las mujeres podemos desarrollarnos en cualquier ámbito. Podemos ser las mejores tortilleras, podemos ser las mejores diputadas y podemos ser las mejores empresarias siempre y cuando te lo creas. Qué importante, Varinia, de veras, y mencionarlo.
¿Por qué tenemos ese síndrome del impostor? ¿Por qué creemos que no nos merecemos? ¿Por qué nos cuesta trabajo creérnosla? No es tu caso, me queda claro, pero creo que sí hay un tema en las mujeres. No, y a ver, lo comparto totalmente transparente. Sí, hay veces que hemos tenido dudas o que yo he tenido dudas en mi carrera profesional. Recuerdo cuando nacen mis hijos, es un momento muy difícil. Es un momento en que, es más, recuerdo algún ex jefe que tuve, ex jefe no para nada en donde estoy ahora, en donde me decía, tienes que decidir o te vas por tu carrera profesional o tu tema familiar. Y yo recuerdo qué difícil fue de alguien que admiras recibir una retroalimentación de ese tipo. Pero a ver, es hombre. Sí, pero ¿sabes qué? Que eso me dio muchísima fuerza. Lejos de yo sentirme, reto. a ver, yo dije, le voy a demostrar a esta persona cómo sí se puede lograr balancear una vida familiar y una vida profesional. Y hoy, ¿sabes? Me da gusto que al revés, o sea, ya es un cliente de Pfizer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, dices, bueno, ¿cómo las cosas pueden cambiar de manera positiva para las mujeres? Y por eso siento esta responsabilidad de dar nuestra voz para marcar una diferencia en la mentalidad de las personas y para dar esta esperanza también a las niñas y a los adolescentes que vienen en estas nuevas generaciones, de cómo sí se puede y cómo somos un ejemplo de que sí se puede. ¿Qué dices, Emi? Yo también creo que, a ver, todas hemos pasado por una historia, un momento de duda. Seguramente a mí también me tocó un ex jefe, que también en el momento en que vio que estaba ocupando un puesto en la industria de la construcción, me decía, es que tú no vas a poder, ¿no? Y justo un poco una historia similar donde decía, sí, ¿por qué no podemos? ¿No? Finalmente me preparé, me sacrifiqué, estudié y hoy tengo que demostrar que sí se puede, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto más importante, hacerle saber a las niñas, a las mujeres, que sí se puede y que hay siempre un sueño por cumplir, ¿no? Y que no es fácil, pero siempre existe esa posibilidad. Vamos cerrando esta plática, porque yo haría que durara todo el día, toda la cumbre, por supuesto. Teresa, ¿qué mensaje de cierre nos das? ¿Qué conclusión? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que más niñas se integren y sean presidentes de cámaras, de asociaciones, muebleras, cómo no? Fíjate que siento una desesperación porque tengo que hablarte cuál es mi sentimiento. En la vida a todo el mundo nos pasan cosas buenas y malas. Y parte de lo que nos corresponde es decidir qué es lo que vamos a hacer. Para mí, cada negativa ha sido un reto. Entonces, por favor, como mujeres, las negativas, tómenlo como un reto. Y los halagos como una satisfacción. Sigan adelante. No se queden afuera. Saben que tienen capacidad de todo. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Cuál es mi mensaje? Deciden que cada reto es un éxito. ¿Y si se fracasa? Se debe de volver a intentar porque no todo en la vida es solamente una vez. Eso. Emi, después de esta conclusión y después de escucharlas, ¿qué dices? También creo que los sueños no deberían de tener un fin. Hay que trabajar fuerte para lograrlos, pero sin duda está en cada una de nosotras hacer que justo los retos se conviertan en éxitos y que la mujer puede y tiene un gran camino por recorrer todavía. Buenísimo. Varinia, cerramos contigo. No, yo les diría a estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes, que confíen en sí mismas, que confíen en sus capacidades, que estudien, que se preparen, porque nada es gratis en la vida, que aprendan también, ¿no?, de todo lo bueno que tuvimos de nuestras generaciones, aprendan de su madre, aprendan de su abuela, de su padre, de sus abuelos, aprendan a recibir retroalimentación, porque siempre hay algo que podemos mejorar como mujer y como profesionista. Aprendan a escuchar grupos diversos. Y es una responsabilidad de cada quien. Yo lo digo así, para mí el tener una vida profesional es parte de mi vida espiritual también. Entonces, sí, o sea, les diría, no se desanimen, que cada reto siempre sea una oportunidad de mejorar
y bueno, pues saber que las acompañamos y que estamos aquí entre mujeres apoyándonos. Entonces, eso siempre nos da fuerza a la familia y estos grupos de mujeres en donde estamos acompañándonos en todos los retos que vemos en nuestra carrera. Gracias. Gracias por tomar la responsabilidad de abrir puertas, enseñar caminos. Muchas felicidades y gracias por ser parte de la 8ª edición de la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Gracias a Arlene. ti. Gracias a ti por la oportunidad de Oigan, este panel. líderes en Grupo Mundo Ejecutivo, en esta revista que es Mujer Ejecutiva, cuando había muy poquititas mujeres. Hoy el número crece, no es suficiente, falta muchísimo, pero ellas son el ejemplo de honestidad, de valor, de creer en sí mismas y por supuesto de tomar lo que les decía hace un momento, la responsabilidad de abrir caminos. Soy Arlene Muñoz, no se pierdan lo demás que hay en esta 8ª cumbre de las 1000 empresas más importantes de México.